Sesión número 7 del curso de Microsoft Excel 2013, tipos de datos. Bienvenidos. En esta sesión vamos a trabajar, como ya lo dijimos, los tipos de datos que se pueden ingresar en Excel. Cuando hablamos de tipo de datos, hablamos del formato de los datos que podemos ingresar en Excel. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, así que mucho oído a esto. Las configuraciones que vamos a realizar son netamente para el ingreso de datos o valores que van a ser fijos o estándar. Sin embargo, cuando nosotros trabajemos más adelante formulación, es muy importante que las celdas estén sin configurar, puesto que son las fórmulas las que nos van a devolver pues los valores que nosotros necesitamos. Vamos a analizar un poquito esto. Cuando nosotros ingresamos un valor, vamos a irnos a la celda B2. Cuando ingresamos un valor, vamos a poner un valor numérico, por ejemplo el 12, presionamos enter, el 12 se alinea a la derecha y esto me indica que es un valor numérico. Este 12 puede tener de hecho, o está configurado de hecho como un número, pero está configurado como un número sin formato específico, es decir, no tiene ninguna característica de presentación específica. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque cuando miramos el número que se encuentra en la celda y miramos nuestra barra de fórmula, vemos que ambos coinciden. Hay que tener presente lo siguiente: los valores que nosotros vemos en las celdas son cómo se van a presentar, es decir, cómo van a salir en la impresión y cómo se van a visualizar en la hoja de cálculo. Sin embargo, los valores que nosotros vemos en la barra de fórmula son aquellos con los que van a trabajar las fórmulas. A ver, revisemos un poquito esto. En este caso coincide, pero yo, por ejemplo, me voy a ir a asignarle un formato. Para esto nos vamos a ir al bloque número, y en el bloque número tenemos aquí un cuadro de acceso directo a lo que es formato numérico. Entramos aquí y vamos a ver que tenemos formato general, que es sin formato específico, y si nos damos cuenta, en este momento la celda se encuentra en ese formato general. Todas las celdas se encuentran en ese formato al iniciar una hoja de cálculo, y como les decía, es preferible que las celdas se queden así si es que nosotros vamos a utilizar formulación, que vamos a verlo más adelante. En este caso, como no vamos a utilizar formulación, yo quiero darle un aspecto a este número. Quiero que se vea como un número decimal. Si yo le pongo un punto, una coma, 0, voy a saber que sigue siendo el mismo 12, pero definitivamente la presentación cambia. Entonces vamos a irnos al formato numérico y nos vamos a ir al formato de tipo número. Le hacemos un clic y vamos a ver que esto cambia su presentación a 12,00, que significa que es un número 12, pero se está mostrando dos decimales. Vemos que la presentación ha cambiado, pero el valor en sí con el que van a trabajar las fórmulas es el mismo. No se afecta, porque esto es solo cómo se va a visualizar, no el valor con el cual se va a calcular. La cantidad de decimales, tenemos dos accesos directos acá para aumentar y disminuir. Si damos clic a este botón, los decimales aumentan. Si damos clic a este botón, los decimales disminuyen. Nosotros podemos controlar eso, ¿sí? Ok, esto es en el formato numérico directo, es decir, en el acceso directo. Si queremos por ejemplo un formato de tipo moneda, hacemos un clic en donde dice moneda y se le adiciona el signo de moneda para el cual está configurada la computadora. En este caso mi computadora está sin configurar, es decir, tal cual como se ha instalado, está mostrándome el formato de moneda por defecto, que es el euro, ¿no? 12,00 euros. Cuando nosotros hagamos un cálculo con esto, pues cualquiera diría, ¿no?, que no podemos hacer un cálculo con una celda o un valor que contiene una letra, porque si yo multiplico algo por una letra, pues en el álgebra convencional se puede, ¿no?, pero en el caso de un cálculo matemático tradicional no se va a poder, porque no se puede multiplicar un número por una letra. No tendría un resultado lógico. Entonces, si bien es cierto, esta es la presentación, tiene el símbolo de moneda, pero el valor con el que se va a hacer la operación es el 12, es decir, con esta celda puedo trabajar porque su valor es 12,
pero su formato me está mostrando el signo de moneda. Dentro de un momento vamos a ver cómo modificar esto. En el caso de contabilidad también es igual. Contabilidad, ponemos el valor contabilidad o el formato contabilidad. Aquí no se nota mucho el cambio, ya lo vamos a ver, pero tenemos también el formato fecha corta, formato fecha larga, hora, porcentaje, fracción, notación científica y valor de tipo texto. Vamos a ir viendo uno por uno con distintos valores, puesto que no todos se ajustan al mismo formato. Vamos a empezar por el formato numérico. Le pongo el formato de número, y para poder configurar esto me voy a ir hasta el final donde dice más formatos de número. Aquí me sale formato de celdas, numérico, y estoy en formato de tipo número. Aquí estamos. Dice muestra, así es como va a quedar, posiciones decimales, le estoy diciendo 2, puedo aumentar, como ven se aumenta en la muestra, y usar separador de miles. Es decir, si yo escribo un número no 12, sino un número superior a 1000 o a 999, la posición de los miles también va a tener un separador decimal. Como ven acá en la muestra, cuando se activa, inmediatamente la muestra cambia, ¿no es cierto? Activamos esto. Acá no se nota el cambio porque es un número solo de 2 dígitos. Vamos a activar, por ejemplo, 1569. Presionamos Enter y vemos que ya tiene el separador, que en este caso es un punto. ¿Sí? Ok, vámonos a más formatos de número. Seguimos en número. Si lo desactivamos, vamos a notar que no aparece el separador de los miles. En el caso contable, por ejemplo, eso es muy útil. Ok, esto es en el caso de notación numérica. En el caso de moneda, es importante considerar de que el símbolo de moneda se toma de la configuración regional de Windows. Es decir, que mi sistema operativo en este momento se encuentra configurado con el símbolo de moneda euro, es decir, está configurado como euros para el trabajo, y Excel toma esa configuración del sistema. Esto no significa de que no pueda modificarlo acá, de hecho sí lo puedo hacer, pero si es que quiero que sea una modificación permanente, tengo que modificar la configuración regional de Windows, que lo vamos a ver dentro de un par de sesiones. Por el momento vamos a modificar esta configuración desde el mismo Excel. ¿Cómo hacemos? Las posiciones decimales ya la conocemos. El símbolo lo vamos a modificar y vamos a buscar, en mi caso, el símbolo de soles Perú. Vamos a irnos más acá. Ups, nos pasamos RS, por acá estamos. Listo, soles español Perú. Le hacemos un clic, lo seleccionamos. Ustedes pueden buscar su configuración de moneda. Yo pongo la configuración de moneda que me corresponde y le pongo aceptar. Y listo, ya tengo esto, mi celda con el signo de soles. Nótese que este signo de soles no aparece en la barra de fórmulas, ya hemos dicho. ¿Por qué? Porque este es el valor con que se va a hacer el cálculo. Esto es solo la presentación, como va a salir en la presentación impresa. Muy bien, esto es en el caso de moneda. En el caso de contabilidad, la figura no cambia mucho. Vamos a modificar un poquito esta celda para darnos cuenta. Si es que yo voy a anchar esta celda, la voy a hacer un poquito más ancha, esto lo vamos a ver más adelante también. Veo que el signo de soles está técnicamente pegado al valor, solo separado por un espacio. En el signo de contabilidad, vamos a hacer clic en contabilidad, que toma el mismo valor de euro. Vamos a cambiarle la configuración de la moneda. Ahí está, contabilidad, posiciones decimales 2, símbolo moneda español Perú. Vamos a ir buscando un poquito más abajo. Un poquito más, ya está. Nos pasamos español Perú, acepto. Nótese que el signo se alinea hacia el lado izquierdo. Todos los valores van a estar hacia el lado derecho y el signo monetario va a estar hacia el lado izquierdo. Esto es en el aspecto contable y es la diferencia más resaltante o saltante de ambos formatos, ¿no? De ambas configuraciones. Ok, esto es en los tres principales: número, moneda y contabilidad. Tenemos también las fechas y horas. Vamos a poner un valor de tipo fecha. Por ejemplo, si yo quiero ingresar el 20 de enero de 2014, por ejemplo, podemos hacerlo con guiones: 20-01-2014.
¿Listo? Y cuando presionemos Enter, esto inmediatamente se va a transformar a barras, es decir, slash. ¿Por qué? Porque Excel ha reconocido que lo que yo he escrito es una fecha y le ha asignado un valor inmediato, un valor o un formato, perdón, inmediato, que es el formato de fecha corta. ¿Sí? Ahí está, que es fecha. Este mismo valor, vamos a anchar de nuevo esto, puede adoptar un formato de fecha larga. Hacemos un clic y Excel inmediatamente a través del calendario de Windows detecta el día del mes que cae 20 y lo formatea de esta forma, ¿no? Asigna un formato de fecha larga. Vamos a ver después cómo podemos modificar esto. Vámonos a más formatos de número y nos vamos a fecha. En fecha, en formatos de fecha, acá ya vemos que sale solamente uno, no sale ni corta ni larga. Podemos asignar distintas maneras de presentar esta fecha. Por ejemplo, si queremos solamente el día y el mes, aceptamos y sale 20 de enero. Por ejemplo, también seguimos entrando si queremos con guiones, como lo escribimos al inicio, sin que se transforme a slash. 20 de enero de 2014. ¿No es cierto? Tenemos también las opciones, por ejemplo, 20 de marzo, números combinados con contextos, solamente el mes y el año también, ¿no? Es cuestión de que ustedes ingresen y den una exploradita a estas opciones, ¿no? En este caso 20 marzo y en este caso 20 de enero 2014, tal como lo dice el formato. Hay distintas formas de presentarlo. Ajá, muy bien. Y esta que sería la fecha larga, ¿no es cierto? Las predeterminadas son las que tienen el asterisco. Yo me voy a inclinar por la predeterminada y le voy a poner a aceptar. Ok. Este es el formato de fecha. Ahora, el formato de hora. ¿Cómo trabajamos el formato de hora? Vamos a ingresar un valor, por ejemplo 6:30. Listo, 6 2.30. Vamos a seleccionar la celda y vamos a irnos a hora. Con esto le asigna el formato de horas, minutos y segundos. Si queremos personalizar esto, nos vamos a más formatos y en hora pues seleccionamos, ¿no es cierto? Si queremos el formato AM o PM con minutos o con segundos. Por ejemplo, en este caso vamos a ponerle 1:30 PM, aceptamos y nos sale ya con el símbolo. Si queremos ponerlo con formato de minutos y segundos, seleccionamos un formato como el que deseamos y le ponemos a aceptar y nos salen con minutos y segundos. Esto es en el caso del formato de hora. Ya sabemos pues de que podemos elegir el que queramos. En el formato de hora también vamos a notar que tenemos no solamente la hora sino también la fecha y la hora juntas. Podemos aplicar un formato como este, pero en el caso nuestro, como no hemos escrito ningún dato de fecha, nos va a salir el valor por defecto, que es un valor nulo, ¿no? Una fecha 0 de enero de 1900 es la fecha inicial o el contador inicial del sistema. Vamos a modificar esto, la fecha que pusimos antes, el 20 de enero de 2014. Enter. Listo, entonces tenemos 20 de enero de 2014, 6:30 AM. Y es así como se va a mostrar el valor, ¿no es cierto? Esto es en el caso de fechas, fecha corta y fecha larga, así como también de horas. Muy bien. En el caso de porcentaje, cuando tengo un valor, por ejemplo el 12, presionamos Enter, seleccionamos esta celda y vamos a asignarle un valor de porcentaje. Todos sabemos que al asignar un valor de porcentaje, el valor en sí se multiplica por un número que es 100, ¿no es cierto? Por eso cuando le ponemos porcentaje sale 1200. Entonces, si nosotros queremos expresar el 12%, en realidad lo que tendríamos que poner es 0.12 y es ahí donde me sale el valor del porcentaje. Vamos a modificar esto, vamos a ponerlo en general, listo, 0.12 y le ponemos porcentaje. Entonces ya tenemos el 12%. Si gustamos le quitamos los valores decimales y es así como lo vamos a presentar. Este es el valor que vamos a tomar a la hora de trabajar
calculando pues porcentajes o haciendo cálculos matemáticos un poco más avanzados, ¿no es cierto? Ok, después del porcentaje tenemos fracción, es decir, un valor cualquiera decimal, por ejemplo 1.5, presionamos enter y lo convierte en formato de fracción, ¿no es cierto? Aquí en formato de fracción lo convierte a un entero, un medio. Por ejemplo, si tenemos otro valor, vamos a poner 2.69, ¿no es cierto? Ahora vamos a configurar esta celda como fracción, hacemos un clic en fracción y nos devuelve 2 enteros, 2 tercios. Esto lo podemos configurar aún más, podemos afinarlo un poco aquí en la configuración personalizada. Si queremos que nos muestre esto como medios, como cuartos, como octavos, como 16avos, como décimos o como pues centésimos, ¿no? Nosotros elegimos qué tipo de presentación, si queremos a un solo dígito, a 2 o a 3 dígitos fraccionarios. Entonces yo por ejemplo quiero expresarlo en cuartos, acepto y ahí estamos, 2 enteros, 3 cuartos. La equivalencia es aproximada, no es 100% exacta. ¿Ok? Entonces, ya con esto estamos casi terminando. Lo único que nos queda es la configuración de tipo texto. La configuración de tipo texto. ¿Cómo funciona esto? Automáticamente cuando nosotros digitamos un valor, por ejemplo, hola, este valor se configura como texto, es decir, se alinea hacia la izquierda. Excel reconoce que es un texto, pero en la presentación de formato sigue figurando como general. Entonces, si nosotros ponemos en la configuración este tipo texto, ya no se va a poder manipular este valor por más que sea numérico. Por ejemplo, como ustedes ven, lo que hice fue ingresar un valor de tipo numérico y lo convertí en formato texto, es decir, ahora este número está almacenado en Excel como si fuese un valor de tipo texto, no calculable. ¿Ok? Estas son las configuraciones básicas de formato, pero a pesar de que ya existen diferentes configuraciones, podemos personalizar aún más nuestros formatos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un valor, por ejemplo 16, ¿no es cierto? Esta celda está configurada con fracción. Vamos a eliminar toda esta columna, después vamos a ver cómo se hace esto. Ahora sí, vamos a escribir 16. Yo tengo este valor y quiero configurar para que bueno, me salgan los valores positivos de un color y los negativos me salgan, por ejemplo, en color rojo, ¿no? Podemos personalizar más aún esto entrando a la configuración de formatos. Nos vamos a más formatos de número y nos vamos a personalizada. Aquí vamos a ver unas configuraciones de números. Vamos a hacer solamente una pruebita. En el caso de los números tenemos dos opciones, los números 0 y los signos de numeral. Los signos de numeral indican un valor numérico opcional y los signos o los números 0 indican un valor obligatorio, es decir, que sí o sí se debe escribir un número de un dígito al menos, ¿no es cierto? Si pongo 0,00 significa de que ese número va a tener cuando menos un dígito hacia el lado izquierdo de la coma decimal y cuando menos 2 dígitos hacia el lado derecho de la coma decimal, ¿sí? Que no son opcionales, son obligatorios. Sí o sí se tienen que escribir, y si yo no los escribo, pues Excel los escribe por mí, ¿no? Los rellena automáticamente. Tal es así que, por ejemplo, si yo quiero escribir un número de cuando menos un dígito, pongo personalizado 0 y me sale el valor normal, porque este tiene 2. Si escribo un 3, me sale el 3, porque tiene un dígito, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que yo quiero escribir 03? 03, presiono Enter y no lo permite, es decir, me borra el 0 del lado izquierdo, porque 03 es lo mismo que 3. Sin embargo, en el caso de que yo necesite expresar esto como 03, tengo que exigir
que en esta celda hayan dos valores obligatorios. Si yo escribo un número con un solo dígito, Excel rellenará automáticamente el otro dígito con 0. ¿Cómo lo exijo? Me voy al formato. Ahí está, más formatos de número, y en número, en personalizado, voy a exigir dos dígitos, 0 y 0. Si yo escribo un número de un dígito como estaba, Excel me rellena con 0 hacia el lado izquierdo. No lo rellena hacia el lado derecho porque se convertiría en 30. Lo rellena a lo izquierdo porque ese 0 se anula a la hora de calcular, ¿no es cierto? Este es el valor calculable y este es el valor mostrado. ¿Sí? Entonces si pongo por ejemplo 8, se va a rellenar como 0,8. Si quiero que se rellene en 0,08, pues ya saben, exijo que la celda tenga 3 valores como mínimo. Ahí estamos, 0,08. Si pongo 12, es un valor de 2 dígitos, Excel me rellena el tercero hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Esto es necesario, muchas veces se ha requerido para ciertos trabajos. Lo que les decía respecto a los colores, entramos a formato, vamos a más formatos de número, y en este caso vamos a irnos a personalizado. Vamos a exigir integridad solamente de un dígito, coma, con 2 dígitos decimales, ¿sí? Ahí aparece la muestra. ¿Qué pasa si yo quiero darle un color a esto? Antes del valor vamos a ponerle un textito que obedece a una palabra clave. Abrimos corchetes y dentro vamos a poner el color que queremos, por ejemplo azul, y cerramos corchetes. Con esto estamos indicando que el valor numérico que yo ingrese va a ser de color azul. Aceptamos y listo. Cualquier valor que yo ponga, 15 o ponga 36, etcétera, va a adoptar el color azul porque es positivo. ¿Y qué pasa si yo quiero, en este caso por ejemplo pongo menos 36 y me sale también azul? Porque no he especificado el color de los valores negativos. ¿Puedo especificarlo? Por supuesto. Vamos a ponerle esto 23 y vamos a cambiar la configuración personalizada aquí en personalizado. Entonces teníamos esta configuración, azul para los valores positivos. Para insertar otro criterio ponemos punto y coma. Y ahora escribimos entre corchetes el color rojo. Listo. ¿Pero para qué valores? Para los negativos, así que le ponemos el signo menos adelante y ponemos 0,00. ¿No es cierto? Entonces va a ser un número de un dígito por lo menos con 2 decimales, pero negativos van a ser de color rojo. Ahí estamos. Aceptamos y ahora ingresamos un número negativo, menos 5. Ahí estamos. Menos 368, ahí está rojo. Pero si el número es positivo, 269, cambia a color azul. Esto se puede hacer también a través de formatos condicionales, pero en este caso pues vemos que se puede practicar a través directamente de una configuración personalizada numérica. Las configuraciones personalizadas son muy amplias. Tienen distintas formas de realizarse en función de la necesidad. No podemos abarcar todas porque pues tendremos un tutorial por lo menos de unas 4 o 5 horas para abarcar todo, y esto pues, de pronto ni siquiera sí podríamos cubrirlo. Así que vamos a dejar aquí el tema de configuración personalizada. Y más bien, si tienen alguna pregunta respecto a alguna configuración, la hacen y la postean. Por el momento entonces terminamos con esta parte que son tipos de datos y configuración de tipos de datos. Te voy a repetir algo que es muy importante. Recuerda que cuando vamos a utilizar formulación es vital que las celdas estén en formato general, ¿sí? Si tú tienes algunas celdas con algún formato, pues ponlas primero en formato general y luego haces los cálculos. Si ya tienes los resultados y quieres presentarlos de alguna forma particular, pues seleccionas los datos resultantes y recién les das el formato cuando ya tengas los resultados. ¿Ok? Eso es todo por esta parte. No te olvides de visitar nuestras redes sociales y darle me gusta a todos los videos. Siguiente tema del curso:
tipo de expresiones en Excel. No te pierdas la siguiente sesión, ya estamos entrando en cosas un poquito más interesantes en Excel y vamos a seguir subiendo el nivel. Ok, eso es todo por ahora, cuídate, chao.